Asambleísta Fernando Bustamante. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, en lo que va de este debate es evidente que parece que en este país hay personas que todavía no pueden entender el concepto de presunción de inocencia. Parecen todavía ancladas en una concepción de presunción propia del derecho medieval. Era en el derecho inquisitorial en donde se partía de la presunción de culpabilidad. Cuando una persona llegaba detenida por las autoridades o acusada por ellas, ella era la que debía probar su inocencia y el supuesto era que era culpable, o sea, era delincuente puesto que estaba acusada. Eso ya desde la Revolución Francesa pertenece al museo histórico o arqueológico del derecho. No hay país en el mundo con un derecho mínimamente moderno que parta de la base de que pueda calificarse de delincuente a quien está sometido a investigación o proceso. Por eso me sorprende, no logro entender que se pueda seguir diciendo que la Defensoría Pública ha liberado a 14.000 delincuentes. Se ha liberado a un cierto número de personas, no voy a disputar la cifra, personas que han sido halladas inocentes en virtud de un proceso en el cual han contado con ese mínimo derecho humano fundamental que era una defensa adecuada. El hacinamiento carcelario, mal de este país por tantas décadas, era precisamente fruto, hacinamiento carcelario entre paréntesis que debo decir, contribuía poderosamente a la producción y reproducción de la delincuencia, era precisamente producto de esa falta de capacidad de defensa de muchas personas hacinadas en esos espantosos antros simplemente por ser pobres, no por ser delincuentes, sino por ser pobres. El doctor Andino ha demostrado que de hecho nuestro derecho actual provee una defensa a las partes, a ambas partes, a la víctima y a la presunto victimario. Presunto, la palabra presunción parece ajena al léxico jurídico de algunas personas que deberían tenerlo. El problema que debemos enfrentar es el de la igualdad de armas procesales de todas las partes. Y no puede haber igualdad de armas procesales cuando las condiciones socioeconómicas de alguna de las partes le impiden acceder precisamente a ese patrocinio necesario a su causa. La persona, en principio, es el Estado con todo su poder expresado en la Fiscalía, el que actúa para descubrir quién pudo ser culpable del crimen. Cuando hay una víctima de un delito, quien quiera que investiga con todos sus recursos ese delito está ya promoviendo la causa de la víctima, porque el tan solo descubrir un sospechoso o un posible, potencial, presunto culpable es ya actuar a favor de la víctima. En ese sentido, es verdad lo primero que se dijo. Ya el Estado precisamente pone grandes e ingentes recursos al servicio de la víctima, aún antes de que haya una persona acusada. Y cuando se produce la acusación, si ésta se produce, es el poder acusador de la Fiscalía, la garantía de la sociedad y de las víctimas. Y si no fuese eso suficiente, por ejemplo, si es que no hubiera una acusación o no pudiera determinarse la culpabilidad presunta de alguien, entonces viene lo segundo, que es lo que el informe de comisión resalta: la Defensoría Pública en subsidio de aquello que en pro de la víctima no pueda realizar la Fiscalía. Ciertamente puede ser el caso, no voy a disputar los hechos porque no los conozco, de que la Fiscalía no esté cumpliendo su obligación, que la Defensoría Pública no esté cumpliendo su deber hacia las víctimas. Pero eso no autoriza pues a crear un organismo paralelo. Si el mandato constitucional y legal, que es que la Defensoría Pública deba atender a toda persona acusada o víctima, ¿no es cierto? Entonces más bien lo que tenemos que hacer es fiscalizar para que la Defensoría Pública haga lo que tiene que hacer por ley. Pero eso es un tema de fiscalización, no de legislación. Pero sigo maravillándome de esta imposibilidad que tenemos. Por ejemplo, decimos, ha liberado a peligrosos delincuentes. Veamos la lógica de semejante afirmación. Para poder decir que alguien es un peligroso delincuente, quien así lo afirma debe poder saber en derecho y en hecho que esa persona lo es.
¿Cómo se determina en una sociedad civilizada que alguien es peligroso delincuente? Mediante un proceso judicial, no previo al proceso judicial, porque si no el proceso judicial es inútil, redundante, un derroche de dinero. Ahora yo me pregunto, quienes antes del proceso judicial ya saben que alguien es un peligroso delincuente, ¿de dónde sacan tal sapiencia? ¿Cómo es que lo saben? Sin necesidad de fiscales, de jueces, de abogados, de peritajes, de policía judicial. ¿Cómo puede alguien decir por encima de eso que ya sabe que alguien es un peligroso delincuente y que por lo tanto es un atentado a la seguridad pública haberlo liberado? ¿Cómo se puede decir que hay un atentado a la seguridad pública a menos que uno crea que sabe desde antemano quién es culpable y quién es inocente? Para eso está el proceso. Y en ese proceso todas las partes, concuerdo, tienen que dar debido patrocinio. Pero precisamente es el proceso el que determina si alguien es o no es una persona delincuente, culpable o criminal. Y obviamente la persona acusada tendrá que tener defensa. ¿O es que vamos a decir que es atentar contra la seguridad pública darle defensa a un acusado? Las personas liberadas son inocentes, si es que el proceso judicial a esa conclusión llega. Otra cosa es que digamos que el proceso judicial está viciado, pero eso hay que demostrarlo. Eso no se puede decir a priori y tiene que demostrarse instanciadamente en qué caso, de qué forma y por qué. Es por ello que yo considero que el informe de la comisión debe ser apoyado y este proyecto inútil y basado en presunciones intelectualmente fraudulentas debe ser archivado. Muchas gracias, señor presidente.